Semana aciaga para Pedro Sánchez. Después de la humillación de la selección española, de alguna manera monopolizada por ese gesto de Dani Carvajal, después de que se haya filtrado que el jefe del Estado, Felipe VI, no soportaría presuntamente al presidente del Ejecutivo hasta el punto de que fueron en Falcon separados y volvieron también en distintos medios de transporte de Alemania tras la final de la selección española, después de 2 citaciones judiciales de Juan Carlos Peinado a su mujer, Begoña Gómez, en las que no ha declarado absolutamente nada, se produce una maniobra, según los entendidos, absolutamente perfecta por parte del citado juez, y es ni más ni menos que citar a declarar como testigo al actual presidente del gobierno, un Pedro Sánchez que afronta sus horas más bajas, un Pedro Sánchez que no sabemos si se acogerá 3 o 4 días de vacaciones, si nos volverá a sorprender con una nueva carta, pero lo que tenemos claro es que el próximo 30 de julio Pedro Sánchez no estará haciendo las maletas para irse ni mucho menos de vacaciones. El motivo, la razón, se acaba de comunicar en la mañana de hoy. Juan Carlos Peinado cita a Pedro Sánchez, quiere saber más y quiere hacer algunas indagaciones a tenor de esos delitos presuntamente cometidos por su mujer, Begoña Gómez, acusada de corrupción y también de tráfico de influencias. Unos cargos lo suficientemente serios como para que por segunda vez en la historia de la democracia un presidente en activo tenga que ser citado a declarar. El primer precedente o la primera vez que sucedía esto era hace, la friolera ya de 7 años, momento en el que Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno, era citado a declarar por el tema de la corrupción de la Gürtel, una situación que en su momento acarreaba la siguiente declaración por parte de Pedro Sánchez, en la que básicamente desde la oposición le pedía a Mariano Rajoy que dimitiese. Por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia, porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Una hemeroteca que lógicamente persigue actualmente a Pedro Sánchez, que no sabemos cuál va a ser su reacción, porque a esta hora de la mañana o de la tarde ya no ha dicho absolutamente nada a este respecto, y un movimiento, según los expertos y los analistas, completamente maestro por parte de Juan Carlos Peinado. Y es que hay ya líderes políticos, como es el caso de Alvise Pérez. Por cierto, esta iniciativa de citar a Pedro Sánchez a declarar va precisamente a tenor de una denuncia o de una petición que hace el partido Vox. Pero antes de comentar eso, vamos a hablar de la primera reacción de Alvise Pérez, que ha sido ni más ni menos decir que Pedro Sánchez está atado de pies y manos, porque si miente estará como testigo cometiendo un delito de falso testimonio, algo relativamente fácil, asegura, en el actual nivel de instrucción. Una gran estrategia, señala, del juez Peinado para evitar la impunidad por ser presidente del gobierno. Así que, como vemos, Juan Carlos Peinado acecha cada vez más tanto a Pedro Sánchez como a su mujer, Begoña Gómez. Una situación que, eso sí, tiene bastantes particularidades, y es que, para el que no lo sepa, al contrario de las anteriores ocasiones por parte de Begoña Gómez, en la que el dispositivo en el juzgado número 41 de instrucción de Madrid era tremendo, con policías, con la prensa prácticamente expulsada del lugar de los hechos, del lugar de la noticia, es decir, vulnerando ese derecho a la información que tenemos todos y cada uno de los españoles. Eso no se va a volver a repetir, nos lo vamos a ahorrar en las arcas del Estado, porque no vamos a necesitar tanto equipo de seguridad, ni tanto protocolo, ni tanto nada, pero lo cierto es que sí que se va a producir de una manera completamente insólita, y es que la decisión del juez de desplazarse a Moncloa, es decir, Pedro Sánchez no va a acudir al juzgado, sino que va a ser el juez el que acuda a Moncloa a tomar declaración al testigo, supone un hecho que es poco habitual, pero que tiene su jurisprudencia, y es que va a interrogar a Sánchez sobre los hechos sobre los que supuestamente no ha tenido conocimiento por su razón de su cargo. Es para esos supuestos para los que la ley de enjuiciamiento criminal, conocido como LECRIM, contempla que el juez se desplace al lugar de trabajo del testigo o a su domicilio, en este caso coincidentes. Para los supuestos en los que el interrogatorio aborde un asunto que el testigo sí ha conocido a raíz de su cargo, la ley permite que pueda responder por escrito. Así que, como vemos, Juan Carlos Peinado se acoge a esa primera interpretación y acude este próximo martes 30 de julio a las 11 de la mañana, ni más ni menos que a la Moncloa. ¿El motivo? La razón, que el pasado viernes Begoña Gómez se acogía a su derecho a no prestar declaración, asesorada por el exministro socialista Antonio Camacho, diciendo que no tenía nada que esconder, pero que no iban a declarar porque así se lo había recomendado. Begoña Gómez no ha declarado en hasta 2 ocasiones, dicen no porque quiera ocultar nada,
sino porque esas explicaciones no las va a dar por el momento, tiene ese derecho, pero lo cierto es que Pedro Sánchez también contará con ese mismo derecho. Al fin y al cabo están casados y tienes un derecho a no declarar en contra de su mujer, que es lo que más probable pueda suceder, como digo, este próximo martes 30 de julio. Eso sí, la hemeroteca, la situación recuerda mucho a lo que sucedía en el año 2017. Ha habido 4 ocasiones en las que presidentes del gobierno han declarado, pero tan solo 2 en activo. Tenemos el ejemplo de Adolfo Suárez y tenemos también el caso de Felipe González en el año 1998, pero tan solo Mariano Rajoy en 2017 era el presidente en activo que tenía que haber acudido a un juzgado a declarar como testigo, y esas palabras tan contundentes por parte de Pedro Sánchez prácticamente le están explotando actualmente en la cara. Como decimos, un momento verdaderamente complicado para Pedro Sánchez, una situación verdaderamente comprometida, y es que Juan Carlos Peinado le va a poner, parece ser que entre la espada y la pared, una situación que algunos medios de comunicación hace tiempo que comentan podría propiciar casi un divorcio. Es que lo que se comenta supuestamente, bueno, pues ahí en las redacciones, en los corrillos periodísticos, es que Pedro Sánchez no está dispuesto a que nada le pueda apartar del cargo, e incluso dicen un divorcio podría producirse. Esto lo han comentado algunos medios digitales, quizás no demasiado potentes, pero se lleva comentando durante las últimas semanas. ¿Se va a divorciar Pedro Sánchez? Yo no lo sé, probablemente no, pero como vemos, cada vez le acecha más el tema de Begoña Gómez, cada vez esa máquina del fango que acusa a los medios de comunicación de estar sacando cosas de la nada parece ser menos máquina del fango y más realidad. Cada vez Pedro Sánchez está en una situación más comprometida y cada vez pues su situación política se ve más resentida, porque no podemos pasar por alto que esto a nivel político es un mazazo de magnitudes mayúsculas. Estoy convencido de que si la semana que viene hubiese elecciones, probablemente el signo político que gobernase sería bastante distinto del Partido Socialista. Es cierto que también se podrían producir mociones de censura, pérdidas de apoyos por parte de Pedro Sánchez. No se ha todavía comentado eso, la noticia es muy reciente, y de lo que todo el mundo habla es de lo que va a suceder este próximo 30 de julio a las 11 horas, en las que Pedro Sánchez va a declarar. Puede no declarar, pero al menos el juez Juan Carlos Peinado va con esa clara intención de esclarecer un poco más esas conexiones que supuestamente su mujer habría labrado fruto precisamente de su relación matrimonial con el actual presidente del Ejecutivo, con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, las declaraciones de Barrabés también les ponen contra las cuerdas a todos, porque Barrabés lo que reconoce es que sí, que se ha encontrado con Begoña Gómez, pero que también se ha encontrado con Pedro Sánchez en hasta 2 ocasiones, y que les ha visto además en Moncloa, en presencia de su esposa. Así que, como vemos, todo se empieza a cernir de alguna manera cada vez más sobre Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que, como digo, todavía no ha reaccionado nadie de su gobierno, y mira que la noticia es verdaderamente gorda y lleva ya algunas horas en el aire, pero lo cierto es que esta es la última hora y esta es la información. Pedro Sánchez citado a declarar como testigo en el caso contra su mujer, nuevo movimiento de Juan Carlos Barrabés, que, como vemos, acecha cada vez más al Partido Socialista Obrero Español, a la presidencia de Pedro Sánchez y a su esposa, una esposa que no declara y un marido que irremediablemente queda tocadísimo y señalado con esa citación y con esa declaración en Moncloa por parte del juez Peinado.